Entonces, nosotros debemos de rescatar la fe. Esto me hace recordar las palabras del Señor Jesucristo en un día que había una fiesta religiosa. Esas fiestas legalistas que se hacían en el Antiguo Testamento, que hacían los judíos, que querían agradar a Dios por la ley, legalistamente. Entonces ellos no pensaban en la fe, no pensaban en la misericordia, ni siquiera en el poder de Dios. Y ellos en sus propias fuerzas querían agradar a Dios. Entonces estas fiestas eran fiestas patéticas, eran fiestas tristes, eran fiestas de hombres con caras de religioso aburrido. Entonces dice la Biblia que en el último y gran día de esa fiesta, Jesús se pone de pie y dice que alzó la voz diciendo: el que cree en mí, venga a mí y beba, porque de su interior correrán ríos de agua viva. Ahora Él está llamando al creyente. El que cree es un hombre de fe. Y el hombre de fe es un hombre de obediencia. Obediencia y fe son palabras que van completamente ligadas. Yo no puedo jamás, nunca separar la palabra fe de la palabra obediencia. No existe obediencia sin fe. Por eso que Santiago dice que la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. ¿Ya? Tú dices que tienes fe sin obra. Dice, bueno, entonces yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Muéstrame tu fe sin obras, que es una falsedad. Y yo te voy a mostrar mi fe por mi obediencia a Dios. Porque yo no puedo decir que tenga fe si no estoy obedeciendo a Dios. Es absurdo, ¿ya? A menos que sea la fe del demonio, que dicen, bueno, vosotros creéis en Dios, si bien hacéis, decir que Dios es uno, hacéis bien, dice, pero bueno, los demonios también creen, y los demonios tiemblan. Esa fe falsa que tiene el demonio es una fe que conoce, que sabe y que cree, que acepta todas las cosas, porque son así, no se pueden negar. Sobre todo los demonios no pueden negar la realidad espiritual porque ellos mismos son espíritus, aunque son espíritus inmundos, pero son espíritus. No puede existir un demonio ateo porque los demonios todos han visto a Dios. Entonces ellos creen, pero no tienen ninguna intención de obedecer a Dios. Por lo tanto, esa no es una fe fidedigna, no es una fe verdadera, no es una fe que viene de Dios. Sin embargo, el Señor Jesucristo les dijo a los creyentes son los obedientes. Entonces les dijo a los creyentes, les dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, que de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Cuántas veces una persona que no tiene al Señor y ve su vida esclavo del pecado, no puede acercarse a Dios, una vida vacía, una vida de inseguridad? Entonces a veces pregunta con mucha timidez, dice, suspira y dice, ¿dónde estará esa fuente de agua viva? Y yo pregunto en esta noche, ¿dónde está la fuente de agua viva? Y entonces termina diciendo, esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir. ¿Quiénes? Los que en Él creyesen. Necesariamente para vivir la vida del creyente, la vida en el Espíritu, la vida cristiana, la nueva criatura, tenemos que apelar a la fe. Y fe no es otra cosa que creerle a Dios. Creer que su palabra es verdadera y tiene poder para cambiar y transformar nuestras vidas. Entonces, si yo creo en esto, bueno, entonces yo puedo, aquí está hablando del fruto del Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? El fruto del Espíritu Santo, sino lo que Jesucristo compara con una fuente de aguas que salte para la vida eterna. Es una fuente de amor, del amor de Cristo. Es una fuente de gozo. El gozo del Señor, dice el profeta, es mi fortaleza. Es la paz del Señor. El Señor Jesucristo dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, y yo no la doy como el mundo la da.
Entonces hay un pozo de fuente de agua viva. Ahora, la mujer samaritana, cuando iba al pozo a buscar agua, ella iba con su cantarito. Y entonces cuando tenía sed y necesitaba el agua, tomaba su cántaro, y me imagino que si no tiraba el cántaro, tendría algún sistema de un jarro, un tarro, algo que lo bajaban y lo subían del pozo. Entonces, ella tenía que ir varias veces a buscar agua al pozo. Y es interesante porque la vida cristiana no es una vida que fluye constantemente. La vida cristiana no es una vida como la vida moderna de hoy. Hoy día usted abre la llave y el agua está corriendo todo el día. No. La vida de Cristo es un pozo. Es una fuente de agua viva. Es la vida de Cristo que está ahí. Y entonces, cuando nosotros preguntamos dónde está la fuente, es que hay que ir a buscarla, pues, hermanos. Yo le pregunto a usted en un día de verano, ¿cuántas veces va a sacar agüita a la llave? Bueno, en el desierto de esta vida, en los problemas, en las tribulaciones, a veces tenemos que ir varias veces al día a buscar esa fuente de agua viva. Hay un corito, un himno, no sé si es un corito, un himno, es un cántico espiritual muy bonito, que antiguamente cuando grababan la Biblia, comenzaban cantando este corito, decía, mi vaso elevo que sea lleno. Heme aquí con ardiente fe, fuente divina de tu abundancia, ese pozo de aguas vivas, ese pozo de paz, ese pozo de dominio propio que tanto nos falta, ese pozo de paciencia, de dignidad, es las aguas que fluyen de la vida de Cristo. Pero Dios en su omnisciencia y en su beneplácito le plujo que nosotros no íbamos a tener esa agüita dentro todos los días. Tenemos que ir a buscarla al pozo. ¿Y saben por qué tenemos que ir a buscar esa agua todos los días al pozo y quizás a veces a cada rato? Para que entendamos que no es nuestra. Esa vida es una vida en el Espíritu de Dios. Es el fruto del Espíritu Santo. Para que no nos ensoberbezcamos, digamos, oh, pero ¿qué nivel estoy alcanzando yo? Fíjense, ahora ya la ley le queda chica. Ya Dios produce en nosotros el querer como el hacer. Bueno, y yo lo hago en el nombre del Señor y le salen las cosas tan bien. Por eso que a veces Dios permite que crucen las tentaciones por nuestra vida en el desierto de la vida y que nos humillemos y que digamos, Señor, verdaderamente sin ti nada soy. Y tenemos que confesar muchas veces nuestros pecados, pero ir nuevamente a la fuente de agua viva. Porque dice el Señor que el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu, que habían de recibir los que en él creyera. El Espíritu Santo está en nosotros, hermanos. Pero como dijimos, el Espíritu Santo puede apagarse. No se puede sacar agua de vida. El Espíritu Santo puede estar contrito, entristecido, y no se puede sacar agua de vida. ¿Y cuál es el cántaro con que sacamos esa agua de vida, hermano? ¿Qué hace usted cuando Satanás le dice, qué hombre, qué mujer más derrotada eres tú? ¡Qué miserable eres tú! Porque uno primero nos dice, oye, mira qué bonito este pecado, oye, si tú vas a hacer te va a ir bien. Pero después que lo hacemos nos dice, mira lo que hiciste contra Dios y nos acusa. Y nos dice, tú estás sucio, nos dice, y nos acusa. ¿Y qué hace usted cuando está en el pozo de la derrota? ¿Qué es lo que hace usted cuando está en ese momento? Bueno, en ese momento hay que decir, Señor, es verdad, todo lo que digan aquí es verdad. Se quedan chicos con lo que dicen contra mí. Yo soy, como dijo el apóstol Pablo, yo soy vendido al pecado. Dice, el pecado mora en mis miembros, miserable de mí. ¿Quién me librará de este vuelto? Pero yo no me quedo ahí. ¿Y sabes por qué yo no me quedo ahí? Porque tú tampoco te quedas ahí. Porque todo creyente tiene el Espíritu Santo y la Biblia dice que el Espíritu lucha contra la carne. Aunque es verdad que la carne también lucha contra el Espíritu. Pero el Espíritu Santo lucha contra la carne y siempre nos da la fuerza. Y cada vez que nosotros nos sentimos más derrotados, es más dulce
la vida de Cristo, porque decimos, yo verdaderamente no puedo. Yo me acuerdo que una vez había un enfermito que tuvo que tomar muchas pastillas para mejorarse. Y entonces el doctor le dijo que no tenía que dejar de tomar las pastillas, pero él se lo vio, se sintió tan bien que dijo, no, porque estoy tan bien que bajar las pastillas. Y dejó las pastillas y se puso peor. Ese enfermero tuvo que darse cuenta que él estaba bien por esas pastillas, por esa química que le habían puesto en su cuerpo. Bueno, Dios quiere que nosotros entendamos esto, y que seamos bien humildes, que entendamos que nosotros estamos dispuestos todo el tiempo a alejarnos de Dios. Nunca nos admiremos de nadie en que se aparte, al contrario, oremos por él. Si alguno quiere estar firme, mire que no caiga. Aferrémonos siempre al Señor y pensemos que nosotros todos los días, y en la mañana cuando uno se levanta, debería levantarse con sed ya, seco. ¿Ya? Y al mediodía, cuando está en medio de las tentaciones, tiene que ir por fe al pozo de agua viva, el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y sacar del Espíritu Santo el fruto, porque el fruto del Espíritu Santo es, en versículo 9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Qué tremenda provisión, hermano, ¿eh? O sea que el Señor no nos está exigiendo tanto porque nos está dando demasiado. Pero nosotros le correspondemos en fe. Verdaderamente estamos honrando al Señor. Versículo 10 dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Y dice, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, y aquí hay un consejo, muchas veces, no vamos frecuentemente a ese pozo de agua viva, no tenemos ese gozo del Señor, estamos siendo engañados quizás por algún pecado, y a veces el cristiano anda como decimos nosotros, entre Tongoy y los vilos, anda mal, anda como medio perdión, ¿ya? Entonces dice, versículo 14, por lo cual dice, despiértate tú, que duermes. ¿Y qué más dice? Levántate de los muertos. Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo, porque tú eres un creyente. No debes llevar una vida muerta. Una vida muerta es todo lo que Cristo no toca en tu vida. Eso es una vida muerta. ¿Ya? Versículo 15 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos en cuál sea la voluntad del Señor. Y aquí viene otra tremenda provisión de Dios para la vida cristiana. Versículo 18, es muy conocido, dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. O sea, el vaso tiene que estar lleno. El Espíritu Santo. Cuando la expresión que se usa aquí, donde dice ser lleno del Espíritu Santo, dice, en el original dice, déjense llenar. Porque aquí estamos entrando al lugar santísimo. Yo no voy a tomar el Espíritu Santo como quiero, así, ya el Espíritu Santo, ven para acá que me va a llenar de ti. No, cuidado. No es así. ¿Ya? Pero hay algo bueno, que el Espíritu Santo quiere llenarnos constantemente. Quiere que nos vivamos en nuestras fuerzas, quiere que vivamos en el poder del Espíritu Santo, quiere que vivamos una vida de poder, una vida limpia, una vida que glorifique a Dios. Entonces el Espíritu Santo nos quiere llenar. Está el fruto del Espíritu Santo y está el ser lleno del Espíritu Santo. Antes bien dice,
Ser llenos del Espíritu Santo. ¿Ya? Y si alguno quiere saber si está lleno del Espíritu Santo, no tiene más que leer el versículo que sigue. Dice, hablando entre vosotros, ¿cuáles son ¿cómo sé, por ejemplo, que yo estoy lleno del Espíritu Santo? ¿Hablando qué? Hablando entre vosotros, ¿cómo? Con himnos, con cánticos espirituales. Un cristiano debería ser normal en la vida cristiana que cantemos coritos, himnos, en la ducha, en la casa, en el camino a la iglesia, y mucho más aquí en la iglesia. Cantar himnos, cánticos espirituales que alaban al Señor y que la palabra de Dios mora en abundancia en el creyente, porque el Espíritu Santo nos llena por la palabra de Dios. ¿Ya? Y entonces, quiero saber yo que estoy lleno del Espíritu Santo, porque yo voy a andar con un cántico en mi boca. Voy a andar con un gozo. Y el gozo del Señor no solamente es mi fortaleza, sino que me va a llevar a alabar a Dios. Y yo voy a cantar. Y voy a estar siempre buscando la palabra del Señor. Voy a estar escuchándola, o la voy a estar leyendo, o voy a estar meditándola. Y eso va a hacer que el Espíritu Santo saque agua esa agua del fruto del Espíritu Santo de aquellos ríos de agua viva que corran por el ser. Y entonces, además, yo quiero saber si soy lleno del Espíritu Santo. ¿Qué más dice? ¿Dando qué? El versículo siguiente. Gracias. Siempre. Señor, gracias por todo. Gracias. Bueno, hay otro versículo que dice que el Tesalonicenses dice dando gracias en todo. ¿Por qué el creyente tiene que dar gracias en todo? Porque a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan bien. No dice que las cosas malas me van a ayudar, no se equivoquen. Lo que dice es que Dios va a transformar esas cosas negativas y las va a transformar en cosas que nos ayudan en nuestra vida. Porque Dios es poderoso. Y a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan bien. Entonces nosotros tenemos que alabar a Dios y decirle a Dios, Señor, te doy gracias por todo, por lo bueno, por lo malo. La gente anda renegando de todo. Uy, que están caras las frutas, que están caras esto, que están subiendo todo. Y andan todo con la cara larga. Y el cristiano dice en su corazón, gracias Señor, porque aunque las cuestiones están caras, tú me provees para comer estas cosas. Y tenemos siempre un motivo para dar gracias a Dios. Bueno, quiero tocar unos versículos muy difíciles, ya, que casi nunca se tocan porque como que falta autoridad para leerlos. A ver, versículo 21 dice, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. ¿Cómo yo me puedo someter a una persona si yo no soy lleno del Espíritu Santo, yo no tengo una vida de Cristo? ¿Por qué vienen las fricciones? Porque la carne está predominando en ese momento. De lo cual tenemos que arrepentir. ¿Ya? Entonces dice, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Versículo 22. Este es un versículo que muchas veces las hermanas lo toman a chiste, pero no tiene ningún chiste. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Yo le pregunto, ¿cómo una hermana se va a sujetar a su esposo si no está llena del Espíritu Santo?